32 del curso Nuevo Conocimiento de Prosperidad. Entonces sigo con explicándolo cuando se le dice, o sea, no era mi intención, pero analizándolo, pues sí, era la intención. Entonces se le dice, no, pues es que estaba muy confundido, estaba muy enojado, estaba lleno de ira, me cegó el coraje. O sea, una explicación de lo que pasó, y no necesariamente no era mi intención. Entonces después, pues los aprendizajes. Y ahí no es que gané, es decir, que aprendí. Pues aprendí que quiero dejar de hacer esto, aprendí que no quiero lastimar a la gente, aprendí que no quiero seguir viviendo así, aprendí que voy a enderezar y voy a vivir diferente, porque pues no quiero que esto se repita. Entonces todos esos aprendizajes de vida los pongo aquí. ¿Te acuerdas que es toma esto como un pago? Es decir, en el otro dije tomo esto yo como un pago y te libero de la deuda. Aquí es toma esto como un pago. Antes de irte, pues, al proceso, o sea, botar eso y luego acá llevarlo al corazón. Entonces la única variable es, me voy a imaginar enfrente a la persona, voy a cerrar mis ojos y voy a imaginar que todo eso que aprendí, entonces lo aceptas y me dice, o sea, lo tomo como un pago y te libero de la deuda. O sea, me imagino la persona me lo dice. O sea, lo tomo, lo acepto. O sea, esto es como un pago y te libero de la deuda. Después de esto, entonces, o sea, es la única variable. Entonces te pido que tomes esto como un pago, por favor, y me liberes de la deuda. Y entonces, pues me imagino a la persona enfrente, así, o sea, lo tomo, lo acepto como un pago y te libero de la deuda. Y la persona da media vuelta, o sea, imaginamos la media vuelta, se va. Y vemos cómo se da la media vuelta y se va. Después, ahora sí regresamos y hacemos, o sea, acá, el corazón. Entonces la única variable es que sí me voy a imaginar a la persona tomando el pago, aceptando el pago. La persona dice, ok, tomo esto como un pago y te libero de la deuda. Y se va la persona y lo vemos de espalda alejarse. Entonces es la única variable antes de hacer el proceso. Después me vuelvo a quedar con mis cosas que aprendí y me las llevo al pecho, igualito que como les enseñé. Entonces es la única variable básicamente. Hay, por ejemplo, preguntas también que me hacen, bueno, ¿y esto también es aplicable por alguna razón en un accidente que fallece alguien por mi causa? A ver, hay una técnica un poquito más completa en PNL que se llama otorgando un perdón. No la vemos aquí porque no es parte del tema, pero yo he tenido casos, o sea, como este, el de la pregunta, de
un papá que lleva a sus hijos a un río y la niña le dice, papá, ¿puedo invitar a mi amiguito el vecino? Sí, invítelo. Y bueno, y se lleva al vecinito, y cuando llegan al río se meten a nadar la niña y el niño, y hay un remolino y lo jalan, y empiezan a ahogarse. Y el papá de la niña, o sea, por sentido de responsabilidad, entonces saca primero al niño, que no era nada de él, o sea, era prestado, o sea, ¿me entienden? Y luego, pues se tira a sacar a su niña. Y cuando saca a su niña, pues la niña ya había muerto ahogada. Entonces él tenía una rabia de decir, oye, ¿por qué no saqué primero? O sea, el niño hasta es más fuerte que la niña. A lo mejor él hubiera aguantado más. Y mire, estaba echándose un rollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, decía, es que no tiene ningún sentido la vida. Entonces, ahí en ese caso, pues, vas a trabajar ese proceso con la técnica otorgando un perdón. Pero te puede servir también es un modelo rápido. Si ves que te está quedando por ahí como una cosita todavía, entonces trabaja la técnica de deuda emocional, que es excelente. Es muy frecuente con este modelo, o sea, es rápido, es suficiente. Y si no, pues entonces otorgando un perdón. Y a este personaje, pues le hice otorgando un perdón y se liberó. O sea, se reconcilió con Dios y le fue súper, wow. El asunto es que la gente se queda, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Y esos por qué son absurdos. ¿Por qué la vida es así? Entonces, prueben esta técnica. Si de pronto les queda algo, alguna molestia, entonces pues está la técnica, que es específica, que es otorgando un perdón. O sea, ya es una técnica un poquito más amplia. Necesita conocer los anclajes y demás. Y nuevamente, el dolor solo duele. O sea, vive el dolor, nada más. Quédate, o sea, no te quedes con el dolor. El dolor duele, se quita. O sea, en unos momentos. Y continúas vivo, sigues feliz, sigues pensando que la vida es bella. O sea, no tiene por qué un evento, por duro que sea, hacer que una persona se quede anclada al sufrimiento. El dolor duele, nada más. Es como, o sea, como ponerle crema a los tacos. No sé si me explico. O sea, tienes el dolor y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si hubiera, o sea, ya te metiste en el baile. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me puso el cuerno?
Pues porque tenía ganas, por calenturiento, por lo que quieras, pero el por qué, en el sentido es absurdo, es absurdo. Una de las cosas que se manejan, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las conversaciones con Dios? Una cosa que se maneja es que cuando estamos allá arriba, bajamos, como le decía, uno baja a perdonar y tienen que bajar otros a robarle, a fregarle la vida para aprender a perdonar. En ese sentido, que sea real o no, a mí me sirvió. Cuando conozco esta información, saber que mis padres y yo habíamos tenido un acuerdo antes. Dijimos, yo voy a nacer, tú vas a ser mi papá, tú mi mamá, y luego, entonces voy a venir yo. Y vamos a vivir este tiempo, te vas a ir, me vas a causar un dolor muy grande, para que yo aprenda algo, para yo crecer en cierta forma, y es un acuerdo que tuvimos. No es algo que pasó, no es un accidente que sucedió. O sea, ¿sí me explico? No es circunstancial, es un acuerdo que se hace. Entonces, como fue un acuerdo, pues lo asumo, tomo mi aprendizaje, me meto en lo que aprendí, en lo que crecí, en lo que pude hacer, y entonces decir finalmente, nos vamos a volver a ver. No es el fin. Pero fíjate qué bueno, o sea, que bajamos, hicimos estos acuerdos para aprender, para crecer, para ser mejores. Si yo creo eso, para mí el mundo funciona así. Y claro que los apegos y todo, pues, me hacen el recuerdo, y todo eso, y chillo, y nada más. Pero después sigo con la vida, porque, pues, ese fue nuestro acuerdo. El acuerdo puede ser con los que sean, con tu mamá, con los hermanos, con los amigos, esa persona que falleció en ese accidente. Fue un acuerdo. Íbamos a llegar y tú me ibas a atropellar. O sea, la vida no pasa por casualidad, no pasa por casualidad. Mire, hay personas que se voltean en un carro y se van a una barranca de 20 metros, 50 metros, o sea, y no queda carro. Y a esas personas no les pasa nada. Hay gente que se resbala en la bañera y se mata. O sea, nada pasa así. Todo es una cosa que tiene que ser así. Así fue acordado. Y yo por eso les digo a mis hijos, les digo a mi familia, pues, ¿cuándo vas a morir? Pues cuando nos toque. Cuando hayamos acordado. Cuando hayamos cumplido, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa con los que se quedan? Pues a los aprendizajes. Y eso le da un sentido a la vida muy diferente. No sé si están entendiendo. Entonces, todo es acuerdos, acuerdos. Y parece que en ese sentido vinimos y hay personas, miren, me lo creen que fue un acuerdo que nos íbamos a encontrar aquí. No sé si me explico.
O sea, para darles estas técnicas, todos estos conocimientos, todas estas cosas. Yo doy estos cursos a quien tiene que tomarlos de verdad. Y a los que no les toca, pues no vienen. Además, yo no soy dueño de esto. Yo estoy transmitiendo una información que yo recibí, no conocimientos que yo generé. Entonces, yo no me siento dueño de nada. Nada de lo que estoy diciendo pertenece a mí. Estoy diciéndoles información que tengo. Por lo tanto, el mérito es para los que crearon estas tecnologías, no para mí. No sé si soy claro. Y lo único que estoy diciendo es ser un camino, un vehículo para llevar esta información. ¿Qué pasa cuando encuentras eso? También hay prosperidad, pues porque te empieza a ir bien, porque estás haciendo lo que te gusta, para lo que tienes un don y todo, y funciona perfectamente.